Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, a un vídeo más de forma pedagógica. Bueno, en el día de hoy vamos a tener, en la tarde de hoy o mañana de hoy, depende de dónde os veáis, vamos a tener con nosotros a Benimar González. Hola, Benimar. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Chévere, chévere. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Pues bueno, a ti. Es que, perdóname porque ha habido un pequeño impasse. A ti por estar. Y bueno, decir que en la entrevista de hoy, Belimar, bueno, vamos a hablar con ella sobre un tema que, bueno, aparte psicológico, también puede ser social, incluso también puede ser pedagógico. Total. Vamos a hablar sobre el estigma. ¿De acuerdo? El estigma, que en este caso, bueno, ya lo iréis viendo, vamos a tocar diferentes perspectivas. Así que nada, Belimar, si quieres, bueno, decir que ella es psicóloga clínica, Ujú. Belimar, psicóloga clínica, y bueno, ella me propuso este tema y la verdad que me pareció muy bueno porque, bueno, ya sabéis, muchos de los que nos veis, que no es un tema que se ha tratado antes y me parece muy bueno. Y ya veréis que la índole que le vamos a ir, o bueno, la vertiente por donde vamos a hablar, está bien muy buena. Así que, Belimar, si quieres empezamos. Excelente. Sí, Fran, estoy de acuerdo contigo. El tema de estigma es un tema con mucho tabú, ¿ok? Mm, Pero que todavía es muy vigente en la sociedad. Quizás antes habían mayores tabú al respecto, pero ahora se ven de una manera más sutil, ¿ok? A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, bueno, antes que nada, creo que lo importante es describir qué significa la palabra estigma. exacto. ¿Okay? El término estigma proviene de Grecia, de los griegos, ellos lo crearon Mm, eh, para describir como una marca corporal o una marca directa en el cuerpo. ¿Okay? Ellos ah, realizaban rituales a personas que salían de sus normas, de sus valores, por mm, ejemplo, delincuentes, criminales, esclavos, traidores, ¿sí? Entonces ah, realizaban marcas con algún objeto caliente o con algún cuchillo, ¿ok? ah, Para que ellos, para que la sociedad pudiera determinar que eran unas personas que tenían que ser despreciadas, que tenían que ser de cuidado, ¿ok? De allí es ah, donde proviene realmente el término estigma. sí, bueno, Pero bueno, con el paso del tiempo, las investigaciones, los avances, viene Guzmán, un sociólogo muy ah, reconocido, ¿ok? Y le da un término que, bueno, a mi parecer es muy adecuado, porque él indica que el estigma es una marca impuesta social que ah, deteriora toda personalidad y toda identidad de un individuo, ¿ok? Es bueno, algo que queda de por vida. mm, Entonces, bueno, ¿cómo lo vemos quizá en el día a día? No solamente en los trastornos mentales, lo vemos en cualquier persona que tenga una discapacidad mm, física, ¿ok? todo, Vemos, por ejemplo, se comienza a sustituir la identidad por categorías o por etiquetas. Entonces ajá, vemos que a la persona con alguna discapacidad visual le llamamos ciego, a la persona con alguna discapacidad auditiva le llamamos sordo, o a alguna persona con una discapacidad, vamos a suponer, en las piernas, no, él es el inválido. Entonces, ¿cómo le ah, llamamos a las personas con alguna alteración mental? Los locos, ¿ok? Entonces, ajá, es como que la característica de personalidad ya no importa quién es ese ser humano. Ahorita importa es la limitación que tiene. ¿Sí? exacto, exacto. Entonces, bueno, el estigma es netamente un Mm, proceso social que condena, que discrimina, que ataca, que burla y que categoriza de manera negativa a una persona o a un grupo social, ¿ok? Todo lo que ah, sale de la norma. exacto. Entonces, bueno, antes de continuar, debemos como que describir cómo se categoriza el estigma y está dividido como en tres fases. Primeramente están los estereotipos. Bueno, los estereotipos son los criterios, ya sea positivos o negativos, que tiene Exacto. la sociedad hacia ciertos grupos. Las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, cierto profesional tiene que actuar de esta manera y así. Es como generalizar, meterlos todos en un mismo globo, en un mismo bloque. Luego de allí vienen los prejuicios. Aquí es donde hay una reacción directa y negativa a este Ah, tipo de grupo que se sale de la norma. Ya hay un enjuiciamiento directo. ¿Ok? ajá. Y tenemos la discriminación. La discriminación es la conducta negativa directa, es la agresión.
ya sin ningún tipo de, de cuidado, ¿okay? De tabú. Entonces, bueno, ¿cómo has percibido el estigma socialmente o principalmente hacia las enfermedades mentales o hacia los trastornos mentales? Disculpa, porque no es lo mismo enfermedad mental que trastorno mental. Claro. ¿Cómo relaciona la sociedad el estigma? Disculpa, la locura. Lo asocia con peligrosidad, ¿ok? Lo asocia con infantilismo, lo asocia con, bueno, una persona que perdió el juicio, que no se puede controlar, que me va a atacar y que me va a agredir. Y esto no necesariamente es así, esto no tiene por qué ser definitivo. Pero bueno, creo que a lo largo de la historia nos han instaurado este tipo de información, ¿no? Claro. Sí, Sí, porque es verdad que el estigma, ¿tú crees que puede llegar, bueno, o en este caso condiciona realmente la propia personalidad? O sea, porque sabemos que efectivamente, o sea, la gente con esas, bueno, o que finalmente en muchas ocasiones son diagnosticados con ese tipo de trastornos, mentales en sí. este caso, bueno, mentales o físicos, incapacidades, discapacidades, etcétera. ¿Tú crees que además de ese incapacidad física o mental, ese estigma condiciona ya totalmente el desarrollo? Totalmente, totalmente. Mm. Es una situación que va a influir en la vida integral de un individuo. O sea, es como te decía, ya un individuo deja de ser visto como un hombre o como una mujer productiva, como una mujer, bueno, con virtudes, para pasar a ser una persona con defectos. Y con defectos que son totalmente Exacto, señalados e inaceptados, sobre todo. exacto. Sí. ¿Tú crees que los estigmas son dependientes del tipo de cultura o se pueden dar en casi todas las culturas de la misma forma? No, sí, totalmente debe haber un componente cultural que Mm. nos diferencia o que diferencie el estigma. O sea, me imagino que, no sé, el estigma en España, en tu país, no es igual, no son los mismos que se dan acá en Venezuela. Totalmente Claro. hay un componente cultural, sí, que los diferencia. Mm. Ujú. Igual o sea, que puede ser el estigma en este caso, o el tipo de enfermedad que más es, bueno, va a la redundancia, más estigmatiza o más se señala. Bueno, creo que principalmente tres, o los que Mm. yo considero que más se repiten. Primero, la esquizofrenia. Ujú. eh, Segundo, el trastorno bipolar. Y tercero, la depresión. Ah, O efectivamente. sea, tenemos conceptos totalmente erróneos e inadecuados hacia lo que es realmente esto, lo que son Mm. estos diagnósticos, porque son bastante complejos. Sí. Sí, porque dentro del medio social, ¿cómo crees que se mueven? O sea, estos tres concretamente, que yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo yo creo que la esquizofrenia, encima, o sea, en este caso, es un trastorno que tiene, por lo menos aquí en Europa y sobre todo en España, tiene un vacío legal enorme. O sea, el Ujú. esquizofrénico, en este caso, es un trastorno que se medica, pero es verdad que en muchos de los casos generan muchísimos problemas sociales. O sea, tienen muchísimas conductas desviadas y en este caso aquí no se puede hacer nada y aquí, digamos, hay una lucha bastante grande, sobre todo judicial, cuando un esquizofrénico tiene un brote, tiene un ataque y comete algún delito que muchas veces, bueno, realmente, bueno, muchas veces no, están un poco peleas porque se diagnostica que es inconsciente. Ellos luego Ok, vuelven a la realidad y se dan cuenta, pero en el acto de impulso o en el tiempo que están generando esa conducta es muy inconsciente, ¿no? En el momento, digamos, que están en brote. Y así aquí hay un es, problema muy grande porque a la hora de, por ejemplo, enjuiciarles, las condenas no se pueden llevar a cabo. O sea, así acaban es, cometiendo a veces delitos de perseguir. Bueno, aparte que tienen conductas bastante intimidatorias en muchos momentos, tienen conductas bastante. No llega a delinquir del todo, pero sí pueden ser bastante condicionantes dentro del campo de la agresividad. Y efectivamente no se les puede, porque como aquí hay un vacío muy grande y por ahí sale todo, que es que no se les puede obligar a medicarse, no ujú, pueden estar obligados a un tratamiento si ellos no quieren. Por tanto, ellos tienen brotes que efectivamente son, ya, son por no medicarse, pero luego no se les puede enjuiciar porque efectivamente son delitos inconscientes. Y, así es, hay, así y es, aquí, por ejemplo, sí que hay muchísimos problemas porque, bueno, se llegan a reducir o se les llega a internar, pero a veces para internarles, por ejemplo, tienen que cometer una serie de delitos. No se les interna el primer así, delito. Claro. Entonces, realmente aquí hay un gran problema porque es un tema que se habla muy poco,
pero generalmente hay mucha gente que conocemos o que tienen vecinos o que tienen conocidos con esquizofrenia porque la proporción no es alta, pero bueno, en 42 millones de personas sí que hay. Y Claro. sí que hay sujetos, ¿no? Y la verdad es curioso porque yo, hablando en el ámbito clínico, hay profesionales que conocen o hay incluso, bueno, personas comunes que conocen o tienen familiares o conocidos en su vecindario y les han visto hacer eso. Esas personas tienen que acumular. De hecho, yo eso lo sé porque me lo han contado directamente, de que tienen que acumular delitos y tienen muchos problemas a veces porque son perseguidos por esas personas, llegan al portal Imagínate. y están esperando con un cuchillo. O sea, tienen Wow. conductas y efectivamente hasta que no hieren, aquí por lo menos en España, en Madrid, los que yo conozco, Ajá. han tenido que llegar a herir con armas para que fueran internados. Y es verdad que ahí sí que se produce, bueno, el miedo que hay Sí, claro. a la esquizofrénica, o sea, a las personas esquizofrénicas o al esquizofrénico es grande por eso, ¿no? Porque encima es un miedo bueno, luego también ha habido películas que también lo desarrollan más, porque es un miedo a lo Entiendo. desconocido. Es verdad que, o sea, tú nunca sabes cuándo a alguien con esquizofrénica le va a dar el brote. Son brotes Ujú. azarosos, ¿no? Entonces, cuando convives o tienes cerca, en la cercanía a alguien esquizofrénico, aquí la verdad que sí que, bueno, yo todavía lo vengo escuchando y ahora está más controlado, pero yo recuerdo cuando era pequeño que la verdad que aquí por mi pueblo había alguno que otro y es Ujú. verdad que era algo bastante terrible, o sea, era un miedo escénico, ¿no? Era un miedo social que se tenía a ir por ciertas calles o Sí. por ciertos barrios donde esa persona estaba o es como, sí, sí, o sea, Es difícil. mm, Sí, sí, pero fíjate, bueno, qué interesante esa situación en tu país, o sea, que tengan que como que categorizar ciertas conductas para hospitalización, o sea, eso es algo que, bueno, es complicado de manejar. mm, Pero bueno, no en todos los casos de esquizofrenia hay agresión hacia otras sí, personas. exacto. Bueno, Exacto. esto en efecto tiene que ver mucho también con lo que mencionas de los medios sociales, ¿ok? Mm, O con los medios de comunicación. Es lo que también nos han instaurado allí, bueno, que todo paciente es peligroso, que todo paciente es asesino, que todo paciente es violador, eso y no es. necesariamente, no tiene nada Mm, que ver una cosa con la otra. Puede haber alguna relación, pero no debería ir de la mano, ¿ok? claro, Bueno, ajá, sí, sí. ok. Entonces, bueno, ahora que lo mencionas directo hacia la enfermedad mental, Mm, obviamente al hablar de estigma y enfermedad mental hay que hablar de normalidad y de anormalidad. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos una curva donde en el centro está la normalidad, en los mm, extremos está lo anormal, lo despreciable, los errores. Allí en ah, esos errores hay varios grupos sociales. En esos grupos sociales están los indigentes, están los discapacitados físicos, están las personas con orientación sexual diferente y mm, puesto que están los delincuentes, están las personas con consumo de drogas, pero abajo mm, de todos ellos están los pacientes con trastornos mentales. O sea, en el claro, fondo, pues, mm, ¿qué diferencia todos estos grupos de los pacientes psiquiátricos? Que estos pacientes, estos grupos que te mencioné primeramente, ellos pueden ser reinsertados a la sociedad. A ellos se claro. les da oportunidad. Tienen una voz, tienen grupos de apoyo, tienen fundaciones, tienen organizaciones que pueden velar por ellos. Y si, bueno, si ellos mejoran o cambian o se ajustan, claro Mm, que sí, pueden insertarlos. Pero aquí la diferencia es que el paciente psiquiátrico no tiene voz. El paciente claro, psiquiátrico, su palabra, eso es. no tiene ningún tipo de validez, porque se cree que todo lo que dice el paciente es absurdo, es mentira, es irónico, es psicótico. Y no, Efectivamente. entonces, ¿qué estamos haciendo con los pacientes, con las personas con trastornos mentales? Las estamos anulando, o sea, de Eso es. cajón, desde que va al psiquiatra y le da el diagnóstico, desde ese momento para toda su vida, ¿me entiendes? Mm, Lamentablemente. claro. Eh, una marca, y aquí entra en juego, o se comienza o se inicia el estigma internalizado, que es esa percepción que tiene el Eso es. sujeto de la culpa, de la discriminación, de todo lo malo, todo, de que es un loco, de que es una persona desadaptada, de que es una persona que no funciona ni va a funcionar, porque bueno, instaura todo lo que el medio social le ha dicho que es. Entonces ahora no tenemos solamente una sociedad estigmatizante, sino también tenemos un estigma internalizado del paciente. O sea, es algo realmente importante, llamativo. Mm, Esto totalmente. simplemente es un reflejo de los miembros sociales.
Entonces, obviamente, esto va a influir en la calidad de vida, en el autoestima, en el área laboral, en el área familiar, en todas las áreas de un individuo, ¿ok? Mm. Sí, porque en este caso, una vez que se coloca, sobre todo estos tipos de estigmas relacionados con las enfermedades mentales, luego es bastante difícil quitarlos, ¿verdad? O sacarlos, Sí, ¿no? sí, es una condena, o sea, ya esto es de por vida, ¿ok? Mm. O sea, a mí me es llamativo que una persona cuando entra en el manicomio es señalado. Ay, mire, este fulanito lo encerraron en el manicomio, debe estar muy mal. Pero se supone que en el manicomio recibe un tratamiento, ¿sí? Para volver a la sociedad, para estar estable, pero cuando sale sigue siendo señalado. Ah, no, él estuvo en el manicomio. O sea, como que nunca se le Efectivamente, quita esa etiqueta. Entonces, bueno, efectivamente. pero ¿qué estamos haciendo entonces como sociedad para propiciarles el apoyo? ¿Sí? Es un Mm. tema complicado. Sí, porque eso también ocurre, a mí se me ocurre también casos que efectivamente que no llegan. Por ejemplo, un estigma social que se ve bastante grande es el que pasa por la cárcel, ¿no? La persona que pasa por un delito de Así cárcel, es. ¿no? O sea, Ujú. aquí en Europa, por ejemplo, y en, bueno, el caso también de España en concreta, está absolutamente, de hecho, te hacen, en muchos trabajos, te hacen ir a presentar un papel de delitos penales para que no, para que conste que no has pasado ni por, bueno, ni por calabozos, ni por, ni por prisiones, ni por Sí. cárceles, ¿no? Y es verdad que ese es un estigma que efectivamente, o sea, está, ahora quizás, bueno, aquí en Europa las cosas han cambiado también en sentido de delincuencia y de violencia, y es verdad que, bueno, los delitos y las personas implicadas van siendo menos, se reduce cada vez más, pero es verdad que sigue habiendo ese estigma, es un estigma absolutamente oculto, porque son personas que carecen realmente en muchos aspectos de problemas mentales. Son Así es, problemas sociales los que les ha así es, llevado a delinquir, ¿no? Bueno, o así es. necesidades realmente internas que les llevan a delinquir. Pero eso nunca se tiene. Pasan un periodo precisamente por la cárcel y a partir de ahí ellos vuelven. En muchísimos casos se ven que vuelven reinsertados. O Ok, sea, ok. reinsertados incluso en la cárcel, aquí por lo menos en Europa, se les permite estudiar, se les permite tener acceso a carreras. De hecho, hay una proporción bastante grande que sacan títulos universitarios dentro de las cárceles, pero luego, sin embargo, aunque salen rehabilitados o salen cumpliendo condenas, depende de los casos obviamente, pero se puede decir que Claro. hay bastantes casos que salen, ese estigma, esa etiqueta les queda de por vida. Vayan al Por trabajo que supuesto. vayan, tengan carrera, tengan estudios, tengan cualquier tipo de preparación, que encima es como se les permite eso para luego una exención, el que pasa por la cárcel, inclusive 2 días o 3 días, es Wow. estigmatizado para siempre, ¿no? Imagínate tú. O sea, es como enterrarlos de por vida. O sea, son personas que no tienen, no se les da un derecho real, porque Mm, es como una máscara, como algo oculto, algo muy sutil. Pero fíjate, interesante lo que menciona, porque a diferencia, una persona que está en la cárcel, bueno, si realiza ciertas actividades y se adapta, puede ser que algunas personas le den oportunidades. Pero ¿quién le da oportunidad a un paciente psiquiátrico cuando sale de un manicomio? ¿Quién eso le es. da trabajo, quién le da un trabajo a un paciente? Nadie. ¿Quién quiere relacionarse con un paciente psiquiátrico? Nadie. O sea, es que Mm, hasta la familia se exacto. va, lo deja. Entonces, ¿cómo se defiende un paciente psiquiátrico? ¿Cómo si no se les permite? Porque esa es Ah, otra cosa, pensamos totalmente que el paciente está descompensado las 24 horas del día. ya eso es. Entonces, bueno, no hay derecho, no hay Mm. justicia en este caso para este tipo de grupos, pues, y bueno, es lamentable. Sí, aparte que es verdad que yo conozco dos casos de esquizofrenia en este aspecto, de esquizofrenia, donde se ha medicado y donde ellos, o sea, es increíble el cambio, ¿no? Y aparte que Claro, ahora hay enfermedades mentales que efectivamente, o sea, los medicamentos en muchos momentos sí que ahora sí pueden normalizar la conducta. O sí sí, pueden, si la sí, persona es un tratamiento efectivo, pueden normalizarles. Y efectivamente, en el caso concreto de la esquizofrenia, ellos sí han podido, hay un caso concreto que sí ha podido trabajar, ha podido volver claro, a una rutina, siempre obligado a tomar la medicación, porque es verdad que cuando a veces no se la ha tomado por otro tipo de problemas, porque sí, también es verdad que decir que dentro de los trastornos mentales pueden ser también comórbidos, ¿no? O sea, puede haber sí, más cosas juntas, ¿no? O sea, no solamente un diagnóstico, de, en este caso esquizofrenia, solo puede venir sí, solo, sino que a veces va acompañado. Pero es verdad que se está demostrando que pueden hacer vida normal, ¿no? O sea, pueden llegar sí, a estar totalmente, bueno, o el 90% de las veces
adaptados, pero yo siempre me acuerdo de esta persona adaptada que siempre era el esquizofrénico. Y encima Ujú. era bueno, aquí decimos mote, en este caso es como el nombre o nombrajo, o la Sí, etiqueta era no sé quién, el esquizofrénico. O el esquizo, ¿no? Que es así, él es y, sí. y luego, o sea, y él era increíble porque él, por suerte fue demostrando que efectivamente con la medicación era un sujeto normal, porque era un sujeto, Ujú. bueno, le hacía a otro sujeto, mejor dicho, ¿no? Era una especie como de Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Y efectivamente sí que fue, o sí que ha ido corrigiendo con el tiempo el estigma, porque ha habido gente que le estigmatizaba, que la ha ido conociendo, que una vez con la medicación era otro sujeto que era totalmente normal, o parecía normal, ¿no? Pero Claro, generalmente claro. siempre se le ha colocado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso habla de esta persona en particular, habla de un buen ajuste, una buena adherencia al tratamiento. Sí, Pero bueno, ¿qué hay detrás de una adherencia al tratamiento? Hay apoyo familiar, hay apoyo social, hay apoyo en los centros asistenciales, hay apoyo de los amigos, hay apoyo de muchas personas, exacto. porque esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. O sea, cuando una persona es atacada por todos estos grupos, o sea, obviamente no va a querer ningún tipo de ayuda, no va a querer absolutamente nada. Entonces, cómo puede incluirse en una sociedad? ¿Cómo puede tomarse una pastilla? Ujú. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Exacto. Porque aparte hay toda una situación con el manicomio. O sea, ahí, y esto me Mm, imagino que tiene que ver con los medios de comunicación, con sí. la prensa, con las películas, con los Mm, documentales, qué sé yo. Entonces, bueno, nadie quiere ir al manicomio porque el manicomio bueno, hay una habitación acolchada donde está el mm, paciente dándose contra la cabeza y bueno, o sea, le colocan exacto. ese toque de ficción como que si es un monstruo, ¿no? Un Exacto. manicomio no es así, o sea es una cosa eh, eh, Pero, totalmente errónea. claro. Totalmente, porque efectivamente yo creo que ahí, sobre todo yo creo que las películas, o las supuestas grandes películas de los 80 y los 90, por ejemplo, como Alguien por los sonidos del Cuco, o en Exactamente. El nombre del padre, hay películas, bueno, sobre todo Alguien por los sonidos del Cuco, que creo que sí que trata muy bien, Sí, sí, digamos, el comportamiento de varios otros mentales. Ahí se ve claro cómo esa peli influenció muchísimo, cómo ay, influenció luego en el sentido que se tiene el manicomio, que efectivamente, o sea, el manicomio no es un manicomio, es un centro clínico. O sea, son centros así es, clínicos que están especializados digamos, en casos clínicos, pero claro, se así le, es. se le van poniendo nombres que efectivamente ya condicionan al tratamiento, ¿no? Claro, O sea, y ya no del lugar, sino de las personas que van a ese lugar, ¿no? sí, 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 sí. De los usuarios y de todo el personal, porque bueno, el psiquiatra también tiene sus etiquetas, el Sí, psicólogo sí, tiene sí, las etiquetas, porque, total. o sea, yo no sé si en tu país es común, pero aquí es común decir que, bueno, el psicólogo o el psiquiatra tienen que estar locos para tratar a otros locos. ¿Eh? Efectivamente. O sea, Es una cosa sí, sí, acá impresionante. es igual. Exacto, ¿eh? Igual. Pero, Entonces, pero fíjate que es una cosa, o sea, yo lo he visto en el norte de Europa, no ocurre eso. O sea, los profesionales ok, que están dedicados a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría, en este aspecto, no, 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 son bastante venerados y bastante tenidos en ok, cuenta. Y en cuanto bajas, digamos, de claro, ciertas actitudes, sobre todo a partir de Francia, Italia, España, más para abajo, la cultura social ha desfigurado un poco la labor social que tienen los psicólogos, ¿no? O sea, en ese aspecto, qué bueno, efectivamente es que los psicólogos en muchos momentos, y luego que se adhiere también a la cosa de que hay muchos profesionales que también requiere ayuda y van tratamiento también con otros compañeros, otros por colegas, siempre es supuesto, claro. ese estigma de que Sí, efectivamente para tratar a un loco tienes que estar loco, ¿no? Y es como, no, o sea, no tiene, o sea, puede haber variaciones, efectivamente, y efectivamente, o sea, la psiquiatría y la psicología es un ámbito muy duro mental. O sea, porque, sí, porque es un ámbito que te puede, sin querer muchas veces, te puede inmiscuir dentro y hay casos y temas que son muy peliagudos, ¿no? Que tienes que también luchar muchas sí, veces con tus propios fantasmas para trabajar dentro, ¿no? De ese ámbito. Me sí, parece que el ámbito social es un ámbito que se trabaja con fantasmas, ¿no? Pero dado en la psiquiatría y eso, y la psicología también, pero es verdad que es como yo lo he escuchado todo el tiempo, desde que estudié psicología hasta luego incluso pedagogía, ¿no? Es como, o sea, ok. parece que trabajar con personas que tienen ciertos problemas o pasan por épocas mentales equidistantes, parece que Sí, efectivamente tienes que estar igual. Y es como, no, exacto, o exacto. sea, ¿de dónde sale esto?
O sea, Claro, es que, Fran, yo creo que hay un temor enorme a la locura. O sea, sí, todos tenemos un miedo enorme a lo que desconocemos. Pero yo creo que ahí es donde influye todos los medios de comunicación, todo sí, lo que nos han instaurado. El loco es peligroso, el loco es asesino, el loco es violador, el manicomio es un lugar asqueroso, horrible, insalubre. Bueno, en muchos casos sí. Eh, claro, pero bueno, no, sí. O sea, no, por favor. O sea, nos han hecho un mal social grandísimo. sí, 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 Entonces, no. ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo podemos entonces, bueno, incluir a estas personas si lo que nos han hecho es meternos en la cabeza puros mitos, puras leyendas? ¿Sí? Claro, claro, es que eso es un tema, yo la verdad que, y fíjate que hablamos si ya a un profesional se le estigmatiza. Imagínate, o sea, el desconocimiento que hay hacia la labor o la mentalidad de un profesional, imagínate cómo se puede llegar a desvirtuar a alguien que desconoces y que encima temes, porque a un profesional no le vas a temer, ¿no? Puede estar más de acuerdo o menos, pero a Sí, un claro. psicólogo no se le teme. Pero a un esquizofrénico, o también, por ejemplo, un aspecto que has dicho antes, el tema de la depresión, ¿no? Es como también cómo se Sí, estigmatiza a las personas con depresión. O sea, los problemas total. que tienen sociales de muchas veces de aceptación y entendimiento, porque Sí, efectivamente ese desconocimiento hace temer y de repente ya hace prácticamente apartarle, ¿no? del ámbito social. así es. Evadirlos, rechazarlos, ya, hundirlos. Pero es que, Mm. bueno, fíjate que hasta el propio profesional de la salud estigmatiza al paciente. O sea, Sí, suena una total, cosa total, increíble, ¿eh? pero es que es así. O sea, principalmente después de los medios de comunicación social, viene la familia. Cuando no apoya, cuando no aporta, cuando rechaza, cuando sigue juzgando y sigue criticando al paciente, pero los centros asistenciales y los profesionales de la salud no se escapan de eso, ¿ok? Ya, Muchos total. porque se creen en un pedestal con la verdad Mm. absoluta, ¿ok? Entonces comienzan a ver al otro como inferior, ¿no? Porque hay Sí, casos, porque los hay, ¿ok? Donde le sí, dicen al mismo paciente, tú estás loco, tú no estás poniendo de tu parte, ¿ok? No, o sea, hay un señalamiento por todos lados, ¿no? mm, Fíjate, hay un trabajo importante, interesante, eh, del 2017. Ese joder, trabajo fue directamente con los profesionales de la salud, eh, incluyendo enfermería. Y entre todos los profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, técnicos, enfermeros, el personal de la salud mental, el que mayor tiene estigma es el enfermero. Imagínate tú. Entonces, el si el enfermo. enfermero es el cuidador primario, ¿okay? En el manicomio, ¿cómo le podemos garantizar sanidad o mejoría? Bueno, Mm, pero si tenemos los mismos etiquetas que tiene la gente en la calle, si tenemos los mismos estigmas, si hacemos el mayor daño, lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Qué ya, ejemplo podemos dar? ¿Sí? Entonces, claro, o sea, es una alienación total exacto, hacia el paciente, exacto. lamentablemente. Sí, Es que sí. es verdad que el lenguaje tiene, bueno, yo, todos los casos que voy viendo y en este caso cuando entras dentro un poco de la psicología social, te das cuenta que el lenguaje es totalmente clave, ¿no? A la hora de tratar, pero también a la hora de posicionar, ¿no? Tanto los trastornos Sí. como los comportamientos de las personas. Y el lenguaje, o sea, los términos a usar, yo creo que en muchos momentos la única solución para remediar los estigmas es quitar los nombres. Porque en otros Total. campos de la sociedad se hace, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Europa hay ya, desde hace prácticamente 10 años, una gran movilización por cambiar el lenguaje, ¿no? Y no hacerlo tan sexista, ¿no? Sino empezar a Ok. usar adjetivos también inclusivos de la mujer, inclusivos bueno, en ese caso también de género en todos los ámbitos. Y es verdad que se está viendo que efectivamente a raíz de ir cambiando los términos, se va cambiando las posturas y las conductas. O sea, Claro, esto ya claro, es verdad que viene muy antiguo de los años 50, ¿no? Pero claro, efectivamente, o sea, en muchos casos creo que el estigma viene por o cambiar el nombre, pero darle una totalmente. condición, o directamente no llamarlo, porque aquí, por ejemplo, en muchos casos, para que algo no sea sexista, se le ha cambiado el nombre o se Mm, le ha modificado el nombre. Y claro. efectivamente es curioso, o sea, yo voy viendo la evolución de muchos términos, como 10 años después, o compañeros míos de clase, ¿no? Que son mucho más jóvenes, que en este caso, bueno, tienen 10 15 años menor que Sí, yo, ellos usan términos ya que en mi época era imposible usar, porque te podía imagínate. tratar de una cosa, de otra, y ahora ya se normaliza el término y efectivamente ellos han normalizado el término y han normalizado la conducta hacia ese término, Me ¿no? parece súper importante y necesario que estas cosas se... Es que son cosas tan mínimas que no nos damos cuenta de que en el mismo lenguaje, o sea, estamos discriminando.
Esto O pues que... sea, yo no sé si allá, pero aquí, por ejemplo, para describir algo extraordinario se dice, o no, tú estás loco. Pero qué pensamiento tan loco, qué fiesta tan loca es la que yo fui. Ay, no, tú eres bipolar. No, tú eres bipolar porque cambiaste de opinión, porque hoy estás feliz y mañana estás triste. Dios mío, pero es que en todos lados, o sea, le tenemos miedo a la locura, pero la estamos metiendo en todos lados. O, por ejemplo, aquí es fijo, una madre que no puede, bueno, controlar un berrinche de un niño. ¿Qué le dice? Voy a llamar el loco para que te lleve. Cónchale, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? O te vamos a meter en el manicomio. Entonces, por todos lados tú ves. Por todos Sí, lados tú ves la palabra loco, la palabra locura. Yo la evito totalmente. Yo tengo realmente un problema con esto. Yo trato de no decir loco, sino que, bueno, ya. la persona con trastorno mental. ¿Ok? Porque, bueno, es una persona. ¿Sí? Exacto. Exacto, es que también ahí yo, por ejemplo, el tema, sí, el tema de la locura me parece uno de los temas más estigmáticos y todo lo que tiene que ver con la locura, porque claro, ahí ya entras digamos, en el campo social para distinguir qué es locura o qué no. O Sí, sea, porque efectivamente exactamente. cualquier cosa, y de hecho es una palabra que cada uno la pone a su antojo para bien o para mal. Así es. O Sí, sí. sea, porque hay grandes locos, ¿no? Que es como, o sea, bueno, siempre es como el que inventa o hace grandes cosas, Así es. o es el loco de su tiempo, pero es muy bien visto, ¿no? Pero Exacto. el que vive en un barrio obrero y es loco, ese va directamente Por su. a un Así centro. es. O Así sea, si eres es. un famoso y Sí. sales en un barco echándote champán por aquí, no sé qué, haces locuras, Ujú. pero tienes 12 millones de visitas. Si eso lo Claro, haces en el un los parque de ahí aplausos. abajo, te agarra la policía y vas. Y es como, Claro, claro. Es que es así, mira, Franco Basaglia, que fue un psiquiatra italiano, eh, él decía esto, y también Tomás Sá, decía que no es casualidad que la mayoría de las personas que están en un manicomio pertenecen a la clase obrera, a la clase baja. Entonces, ah, de todas, hay una influencia social. O sea, es el que está debajo, vamos a ponerlo más abajo, porque en efecto, como tú bien lo dices, o sea, el que hace cosas extraordinarias, ay, no importa, es un loco, pero es aplaudido, pero el otro no es aplaudido, el otro es atacado, ¿entiendes? exacto. Exacto, Es es que una el cosa. término, o sea, los comportamientos asociales, por ejemplo, se ven muy grande dentro de las clases altas o de las élites, que ahora ya se les puede meter incluso las artes escénicas o cualquier tipo, los músicos, los artistas, Exacto. posiblemente son los que yo esto lo escuchaba y lo leía hace tiempo, en el sentido de que, efectivamente, los locos grandes tienen mucho, o sea, hay un que decía, los mayores locos tienen mucho dinero. Quizás sean los que más Mm, dinero tienen porque ves artistas, imagínate. ves a personajes ya donde efectivamente el límite de la realidad les supera, están en otra Sí, realidad diferente, hacen excentricidades y son seguidos de así una es. manera y hacen cosas que efectivamente están fuera de la realidad. Ujú. Porque hay algunos que efectivamente lo pueden hacer directamente por marketing bueno, o Claro, por seguir esa corriente de la que viven, pero hay otros que efectivamente, como se dice aquí, se les ha ido la pinza. O sea, han entrado en otra realidad, porque así es. efectivamente abusan de drogas, abusan de Ah, claro. sustancias, usan la agresividad para Ujú. reaccionarse, o sea, se han ido Ya. de la realidad Sí, de sí. comportamiento social, ¿no? Y sin embargo siguen vendiendo miles de discos, haciendo entrevistas, venerados, incluso, o sea, ahí tenemos las grandes estrellas de rock, ¿no? Ujú. Aquí hay términos que se usan, por ejemplo, zumbado, ¿no? Es como, un zumbado es Wow. alguien que está completamente loco, es como el término loco gracioso, ¿no? Alguien está zumbado. Ok, Pero los ok. grandes zumbados son como, o sea, sí, los siguen. Y de hecho ahora, por ejemplo, en YouTube, o sea, tienes personajes, tienes youtubers Ujú. que están rozando en muchos momentos la histeria, Increíble. o sea, o incluso usan maneras emocionales que dirías, o sea, tú le ves en otro contexto, en una panadería, en un supermercado, y pensarías que efectivamente tiene un trastorno. Sí, sí, sí. O Es sea que, así, es así. Es sí, sí, una mezcla increíble de lo, yo creo que de lo que produce, de lo que da, de lo que genera dinero, de lo que, no sé, aporta. Pero, o exacto. sea, aquí, yo no sé si en tu país, pero por lo menos aquí un paciente psiquiátrico no tiene derecho al voto, ¿ok? Aquí, o sea, no tiene nada. Aquí tampoco. Entonces, ¿de qué sirve? Ah, pero los otros que producen y que bueno, que tienen rating, ah, eso sí, qué chévere, qué bueno. Claro, Es exacto. un tema, es un tema. Y o sea, sí, de hecho acabo de caer en la cuenta efectivamente, ¿no? Es como, o sea, el estigma, cómo se puede ir a un lado o cómo se puede ir para el otro. Porque, o sea, lo que hacía Elvis Presley no era más raro que lo que hace alguien que está internado Pero en un por supuesto, psiquiátrico, ¿no?
Claro que sí, O claro. sea, y es como, pero él sí genera millones de seguidores Sí, y alguien. claro. Es Eso como, sí es aceptado, esa locura sí. sí, 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 no, yo no. sí, sí. La sociedad nos ha hecho un gran mal, no lo sigue haciendo. Pero bueno, Mm, hay que buscar las maneras y hay que buscar demostrar. A lo mejor el estigma no se va a erradicar jamás. A lo mejor el estigma va a seguir existiendo, porque bueno, la sociedad es así. Necesitamos categorizarnos, porque no podemos exacto. vernos como individuos libres. O sea, yo no sé por qué, o sea, no nos permiten ser como realmente queremos ser. Mm, Eh, pero bueno, van a tener que hacerse cargo de los que no quieren ser como nos imponen que tienen claro, que ser, ¿no? claro. Finalmente pertenecemos a esta sociedad, pertenecemos al mundo, a la tierra, no sé. Sí. Claro, es que ya por último, derivar, ¿qué estrategias, aparte de las que hemos dicho, crees que hay alguna Sí. más que se nos puede escapar en ese aspecto? Para erradicar el. Esto, para erradicar, sí, claro. Fíjate, principalmente eh, los medios de comunicación se tienen que reivindicar, ¿ok? Hay que Mm, cambiar estos conceptos que tenemos de locura. Hay que dar información veraz, información oportuna. Hay que educar a la población, hay que psicoeducar. mm, Hay que hacer grupos de apoyos comunitarios, como bien lo decía Franco Basaglia, este italiano. Él creó esta ley maravillosa, la ley 180, que era erradicar y bajar los muros de los psiquiátricos. ¿Para qué? Para crear espacios en la comunidad donde todos nos hagamos cargo y podamos apoyar al paciente. Esto es mm. necesario porque forman parte de nosotros. Y bueno, creo que finalmente sería aceptar que no todos somos iguales, aceptar que somos diferentes, aceptar que, bueno, que nunca vamos a cambiar, que algunos nunca van a cambiar, y No, ya, dejar ser al que es, respetar sobre todo eso, respetar y tratar de integrar a los que, bueno, a los que hemos desechado por tanto tiempo, ¿no? claro, claro, claro. Yo Ujú. creo que sí, sí. O sea, efectivamente, como yo me quedo también con esa puntualización que has dicho antes de usar los términos, ¿no? O sea, de cuando uno va a hablar, o en tu caso que decías de no usar la palabra loco. Efectivamente, todo empieza por pasos muy pequeños de cambio de lenguaje, pero luego, porque se ve claramente que cuando las clases, sean quienes sean, ¿no? Pero cuando una corriente de clase empieza a modificar unos comportamientos, empieza a modificar unos términos, al final eso llega a la clase política y se empieza a Así modificar es, eso también, ¿no? así Porque es. aquí lo que se ve sobre todo con los trastornos mentales o con las psicopatologías es que ha tenido que ser al final la masa social la que acabe moviendo a ciertos políticos a mover ciertas leyes o crear ciertas leyes en pos de esos derechos, ¿no? Porque efectivamente la evolución Importantísimo. de la psicopatología se ve, o sea, histórica, claro, te enseña que efectivamente, o sea, se van cambiando los términos porque la propia sociedad o sectores de la sociedad han ido cambiando eso, ¿no? Pero porque Así es. efectivamente si no, no se puede llegar, Claro, o claro, sea, totalmente de acuerdo. Hay que hacer cambios. Sí. sí, sí. Pero, pues nada, Belimar, yo la verdad es que, bueno, es un tema, como ya te he dicho y dije otro día, es un tema súper interesante y súper bueno, que si quieres en cualquier otro momento podemos seguir hablando más, porque esto, o sea, bueno, se me van ocurriendo más cosas, pero es verdad Y que hay mucho que sacarle. Sí, sí, hay sí, mucho que claro hacer. que sí, con muchísimo gusto. Así Muchísimas que, gracias, Fran, por tu espacio, por brindarme esta oportunidad y bueno, por seguir fomentando, no solamente con este tema, sino con muchísimos temas en tu canal. sí, eso tratamos, ¿no? Eso intentamos más o menos intentar dar espacio y aparte que también es que sois muy, o sea, sois muy grandes los profesionales que estáis aquí porque es verdad que, o sea, también me proponéis cosas que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? O sea, hay temas Eh, que yo, bueno, por más que leo, por más que uno lee y sigue investigando, no se le ocurren porque, bueno, porque tampoco sabes que efectivamente se puede hablar tan abiertamente y tan detenidamente sobre algo, pero la verdad que yo agradeceros una vez más y en este caso agradecerte a ti que hayas tenido primero el planteamiento y luego también la forma de hablar y contarnos que me ha parecido estupenda. Así que estamos en contacto, Nimar. Muchísimas ¿De gracias acuerdo? a ti. Seguro, Fran, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo Que estés grande. muy bien. Chao.